Para nuestra vida cristiana es muy importante. ¿Cuáles son las cosas más importantes para nuestra vida cristiana? Permiso. ¿Cuáles son las cosas más importantes para nuestra vida cristiana? La oración, la lectura bíblica. Creo que esos son los aspectos más trascendentes de la comunión con Dios. Y hay algo que en una oportunidad me llamó la atención, que lo leí, y creo que algo tenemos que aprender, porque todo lo que Dios ha hecho es bueno. Nosotros a veces menospreciamos los animalitos. Yo no soy un animalista, pero sí yo quiero mucho los animales. Y yo los cuido, los atiendo y me preocupo de ellos, porque son una creación maravillosa de Dios y me alegran el día, porque lo único que me reciben es la casa. Ni mi señora, ni mi hijo, pero el hecho está, alguien me recibe. Por último, va a tener a alguien que me reciba. Pero el hecho está en Salmo 92:10. Pero tú ensalzarás mi cuerno como el de unicornio y seré ungido con aceite fresco. Y dice, ¿sabías que el búfalo tiene la fuerza impresionante de cargar toneladas en sus lomos? Aunque el camino esté sucio, empinado, lleno de barro y resbaladizo, ¿cómo logra llegar arriba? Y el búfalo utiliza su doble tracción. Cada vez que el búfalo lleva demasiada carga y el camino se pone empinado, sucio, lleno de barro, resbaladizo, el búfalo utiliza su doble tracción. Ahora, ¿cuál es la doble tracción del búfalo? Consiste en doblar sus patas delanteras, o sea, se pone de rodillas y empieza a subir y se detiene por un momento, descansa, se vuelve a poner de rodillas y sigue subiendo. Sube, se detiene por un momento, se vuelve a poner de rodillas y sigue subiendo, cada vez con más fuerza y más rápido hasta que llega a la cima. Entonces la verdadera fuerza del búfalo se encuentra en sus rodillas. Solo así puede llegar con éxito o llevar con éxito toneladas en sus lomos hasta llegar a la cima. Mire qué interesante. ¿Dónde está la potencia del búfalo? En las rodillas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Búfalo. Así es cuando el camino se ponga cuesta arriba, empinado, sucio, resbaladizo, lleno de barro, de problemas, usa la doble tracción del búfalo. Cada vez que nos ponemos de rodillas ante nuestro Dios, nos volvemos más fuertes, más rápidos, podemos llevar mayor peso y solo así podemos llegar a la meta. Doblemos nuestras rodillas, oremos, clamemos a Él y Él nos dará las fuerzas, la potencia, el vigor que necesitamos para seguir adelante, para servir a Dios, para glorificarle. Mire qué maravillosa es la creación de Dios. Es maravilloso, ¿no? Mire qué interesante. Por eso los animalitos no están de más. Algún propósito y enseñanza tiene. Tenemos un hermano ahí en Cauquén, hermano hermano Rodrigo Lizana, en Cauquén, que él todas las clases presenta algo de las maravillas de Dios. ¿Y sabe usted de que he aprendido mucho con él en eso? Porque presenta cosas tan maravillosas que realmente ayudan a uno a conocer a Dios, a experimentar a Dios, ver lo grande y maravilloso que es y el soberano, y también lo motiva a servirle. Las maravillas de Dios. Y creo que es bueno que empecemos a mirar a nuestro alrededor todo lo maravilloso que es nuestro Dios. Bueno, ahora dejamos para las preguntas que no he podido encontrar, pero si alguien quiere hacer algún comentario, alguna observación, voy a hablar con mi señora porque me tinca que ella me la escondió. No tengo las preguntas, pero bueno. No es primera vez que me pasa así. No sé si hay algún comentario. Creo que es importante la opinión de cada uno con respecto al tema. Como aquí están. La encontré. Se salvó mi señora. Alguien, por favor, que busque en Efesios 2:19. Otro hermano en 1 Timoteo 3:15 y otro hermano en 1 Timoteo 5:2. Efesios 2:19, 1 Timoteo 3:15 y 1 Timoteo 5:2. Por favor, alguien que lea. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo
¿Ya? 1 Timoteo 3:15. Gracias, hermano. Primera de Timoteo 3:15, y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Y 5:2 de 1 Timoteo, por favor. Espera, Manalina, espera un poquito. A las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Ya. ¿Cómo consideramos nosotros a la iglesia? ¿La consideramos una familia? Por eso estoy preguntando. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Argumentar? ¿Conversar? La iglesia es una familia. Breve, conciso y preciso. ¿Pero nos comportamos realmente como familia? Ahí es donde viene el problema. Y yo creo que eso es importante que nosotros podamos también conversar, porque si somos una familia, se supone que dentro de una familia todos debemos servirnos, ¿no? ¿Qué hace el esposo hacia la esposa? O no ocurre eso, pero no voy a pedir opinión a las damas, pero ¿los maridos atienden a su esposa? ¿Le llevan desayuno a la cama? Solo cuando se portan bien, cuando hacen buen almuerzo. ¿La consideran, la ayudan, la sacan a pasear alguna vez, a conocer el centro? ¿La llevan a almorzar cuando se pagan su sueldo? ¿Sabe? Si hay una cosa bonita es cuando uno puede tener ese momento, porque normalmente nosotros cuando nos casamos siempre se supone que nos casamos enamorados y es todo, mi señora es todo y el hombre es todo para la señora y nos ilusionamos que es el hombre perfecto y la señora perfecta. Bueno, en el caso mío mi señora no es perfecta, pero yo soy perfecto con ella. Pero el hecho está en que parece que somos así, ¿eh? Parece que esa es la visión que nosotros tenemos. Pero después llegan los hijos y todo ese amor se va enfriando un poco, se va poniendo un poco más indiferente, se va apagando y empezamos a dedicarle tiempo ¿a quién? A los hijos. Y nos vamos descuidando. Entonces ya no nos servimos tanto porque empezamos a servir ¿a quién? A los hijos. Pues. Empezamos a atenderlo, vivimos para ello, poco tiempo nos dedicamos el uno al otro. Después se van los hijos. Vienen a veces a gastarnos el refrigerador nomás cuando nos visitan, pero normalmente se van. Y somos felices porque ahí ahorramos. Pero el hecho está en que vienen. Tuvimos nosotros un periodo en que uno de los hijos sacó su profesión, no duró un mes y dijo, me voy de la casa. No porque estuviera enojado con nosotros, sino que dijo, quiero realizarme. Quiero hacer mi vida, dijo, quiero aprender, quiero desarrollarme como persona. Sencillamente rondó una pieza y se fue. Mi señora la lloró por mucho tiempo, que ese era el más que tenía más problemas de alimentación y muy delgado, y siempre adelgaza. Entonces de repente no lo vemos tan delgado que es, pero el hecho está en que muy preocupado de él. Pero de repente a mi otra hija se le ocurrió casarse. El casado casa quiere y se mandó a cambiar también. Lo interesante es que no se quedó yendo con nosotros, porque si no lo habría salido más caro. Pero el hecho está en que se casó y se fue. Ya empezamos a quedar con el hijo mayor. Y dijimos, no lo vamos a sacar de la casa, pero se le ocurrió trabajar en otro lado y se fue también a otro lado. Y quedamos los dos nomás. Y uno empieza a mirar a la señora y la señora me empieza a mirar a uno y uno dice, ¿qué hacemos ahora? Porque pasa eso.
Y ahí empezamos a organizarnos de tal manera que dijimos ya, cada vez que nos paguemos vamos a ir a almorzar afuera y vamos a comer pensando en nuestros hijos. Y gracias a Dios lo hemos podido hacer. Entonces, ¿a qué nos hemos dedicado ahora nosotros? A servirnos mutuamente. Yo sirvo a mi señora y mi señora me sirve a mí en el sentido de que nos ayudamos, nos complementamos y hemos buscado el poder superar la partida de nuestros hijos y hacer lo que perdimos por un tiempo, porque lo hacíamos a media, de servirnos. Los hijos vienen y comparten con nosotros, pero nosotros ya esa parte la hemos ido superando. Estamos preparados para vivir los dos, porque va a llegar un momento en que vamos a tener que vivir los dos nomás. Si así la vida. Ahora, dentro de la iglesia, y yo lo que enseño a veces y digo, nosotros dentro de la iglesia somos una familia. ¿Cómo nos tratamos nosotros? ¿De qué cosa? De hermanos. Significa que todos los que están aquí, ¿qué son? Son mis hermanos. Pues. ¿Y los hijos de ustedes qué son de mí? Mis sobrinos. Pues. ¿Y qué tenemos que hacer? Preocuparnos de nuestros sobrinos. Son mis sobrinos. Y tengo que preocuparme de mis sobrinos. Eso significa que como iglesia somos una familia. Y como familia tenemos que servirnos, atendernos, ayudarnos. Pero ¿qué es lo que menos hacemos como familia? ¿Y qué es lo que más hacemos? Cuestionarnos. Hermano dijo pelar, pero es un término muy feo. Tratarnos mal, ¿no? Hablar mal de otros, más suave. Pero el hecho está en que a veces hacemos eso. En vez de preocuparnos de atendernos, servirnos, ayudarnos. ¿Cuántas necesidades hay dentro de la iglesia? ¿Han pensado ustedes? Matrimonios que están pasando por crisis. ¿Quién ayuda a quién? El hermano, si usted tuviera en este momento y si estuviera pasando por una crisis, ¿usted tiene una persona a la cual usted se acercaría para contarle su problema y decir, sabe hermano, estoy pasando esta crisis, necesito ayuda? ¿Usted tiene a alguien y usted está preparado para prestar esa ayuda? Porque tenemos que ayudarnos. Yo a veces con mi hermana, la mayor o la otra, cuando tienen sus problemas, a veces nos juntamos y conversamos los problemas. Y tenemos que ayudarnos, o sea, buscar soluciones al problema. No tengo que decirle, mira, yo te dije, ¿cómo podía ser, perdón el término que voy a usar, suena feo, pero ¿cómo podía ser tan pajarona de no darte cuenta de esto? Porque nosotros usamos términos así, ¿o no? Tristemente así. ¿Cómo pudiste no tener la visión de ver las cosas? ¿Cómo pudiste ser tan pajarona? ¿Cuántas veces te dije? Y nosotros sacamos al tiro, te dije. O ella a lo mejor me amonesta a mí y me dice, pero mira, yo soy tu hermana mayor, hazme caso, yo soy como tu mamá, considérame en tu problema. Y nosotros no nos ayudamos. ¿Y por qué? Porque muchas veces no consideramos la palabra del Señor para ser sabios, para poder servirnos los unos a los otros. Y a veces pasamos por enfermedad y a veces no nos comprendemos en las enfermedades. Una de las cosas es que nadie quiere estar enfermo. ¿Eh? ¿O alguien quiere estar enfermo? ¡Qué rico! Yo tengo un problema de espalda que ya no tengo solución. Se me complicó la espalda y voy de mal en peor. No sé cómo voy a terminar mis días, pero no hay operación, no hay absolutamente nada posible para que me solucione el problema. Entonces lo vivo con dolores, de repente en la noche. No me quejo, trato de vivir como una vida normal, pero de repente emito su gruñido y mi señora dice, le duele. O me quedo tranquilo y me pongo con unos perritos así a jugar, ahí en las piernas, y me dice, está con dolor. Pero trato de no quejarme, porque sé que la aflicción también me ayuda, como dice el apóstol Pablo, que he pedido que me quite esta aflicción, el Señor no me la quiere quitar, y doy gracias al Señor porque eso me ayuda a no enaltecerme, a ver lo frágil que soy y lo necesitado que soy de Dios. Pero me gusta cuando dice 2 Corintios 1, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier angustia, con la consolación con que nosotros somos consolados de Dios. ¿Por qué Dios permite aflicción en nuestra vida? ¿Para qué? Una, para dependencia de Él.
Dos. Porque como nosotros hemos experimentado el problema, conocemos el problema, ¿y qué podemos hacer? Podemos entender a otro. Es como yo uso este ejemplo, por decir, bueno, mi papá y mi mamá ya fallecieron hace varios años atrás, mi papá el 11 de diciembre del 2010, mi mamá un 13 de marzo del 2013. Y yo sé lo que es ya la muerte de los papás. Entonces, pero en caso de que no se hubiesen muerto y estuviera vivo, y alguien me dice, ¿sabe, murió mi papá? Sí, lo entiendo. Pero si yo no he experimentado la muerte de la persona, ¿cómo puedo comprender a alguien? ¿Cómo puedo decir te entiendo si no lo he vivido? ¿Cuándo uno puede entender a alguien? ¿Cuándo ha pasado por esa circunstancia? Y a veces nuestra soberbia es tan grande que aun cuando pasemos por circunstancias, nosotros queremos mostrar que en realidad nosotros somos Superman, ¿no es cierto? Somos Batman, resistente a todo, el hombre de acero, y no tenemos problemas de salud, así que también los problemas se van así, nomás y lo echamos para atrás y se fue. Pero eso es una mentira y un engaño. Esa es soberbia. Y a nadie le gusta, ¿no es cierto?, estar enfermo. Pero el Señor, si permite circunstancias en nuestra vida, es porque nosotros tenemos que apoyarnos, ayudarnos. ¿Se fija que ese es un servicio que nosotros hemos descuidado muchas veces? Nosotros más criticamos que ayudamos. Pero el Señor no nos ha puesto con eso, para eso. Es un servicio. ¿Consideramos que somos parte del mismo cuerpo al que pertenecen otros creyentes? ¿Qué cuerpo estamos hablando? ¿Consideramos que somos parte del cuerpo de Cristo? ¿Alguien que pueda opinar? Porque ya estoy hablando yo, es como decir otro tema, pero la opinión, lo ideal es que cada uno de ustedes pueda... Buenas tardes. Yo creo que nuestra iglesia se ha tomado muy en serio lo que es presbiteriana fundamentalista. Y a veces consideramos que nosotros solamente vamos a llegar al cielo solitos y no miramos a las demás iglesias evangélicas, los que son salvados por Cristo, que también van a formar parte de nosotros en el cielo. No todos, por supuesto, pero generalmente la iglesia presbiteriana fundamentalista tiene ese problema, que no nos juntamos con nadie, no compartimos con otros hermanos porque son de otras denominaciones y no están dentro de nuestro pensamiento. Y creo que ahí hay una falencia grande. Es interesante lo que dice nuestra hermana. Yo creo que hay que pensarlo muy bien eso. Yo tuve la oportunidad en un tiempo de visitar varias congregaciones de diferentes denominaciones, sus ideas, sus pensamientos. En una oportunidad, en una clase, un hermano presentó la siguiente idea que a mí me preocupó y yo, siendo visita, intervine. Dijo, en el tiempo de los judíos, las niñas de 12 años eran dadas en matrimonio. O sea, los hombres podían casarse con ellas. Y la mujer estaba preparada, la niña de 12 años estaba preparada para casarse. Claro, estudiando un poco la historia, en parte tiene razón. Pero ¿por qué ahora no se permite que las niñas de 12 años se puedan casar con uno? ¿Y cómo le suena a usted eso? Pedofilia, ¿no? Pero era una iglesia, no estoy diciendo la nuestra, pero era presbiteriana, con un alto concepto de conocimiento y reformada. ¿Por qué a veces nosotros no nos juntamos con muchas denominaciones? ¿Alguien me podría decir? ¿Sí? No, que quiero llegar al punto D. Porque no todas las denominaciones creen en Jesucristo como Salvador y tienen otra doctrina, y muchas veces esa doctrina hace mal a nuestra doctrina. No sé cómo explicarlo. Claro, sí, a eso es lo que voy yo. Hay que tener cuidado por las enseñanzas. Ahora, dentro de todas las denominaciones hay cristianos y fieles cristianos. Hay de todas las denominaciones. La Biblia nos dice,
y en eso nosotros tenemos que tener bien claro, dice, salid y apartaos de todo aquello que va contra los principios de Dios. Si yo sé que esto es malo, ¿por qué me quedo? Y eso es preocupante. Eso no significa que esa persona, siendo fiel, temiendo a Dios, pero a lo mejor voy a usar un término un poco fuerte, pero es un poco cobarde en tomar una decisión, porque toda su vida se crió, se formó ahí, tiene sus amigos. Entonces, ¿por quién se queda? Se queda por las personas, no por seguir al Señor. Entonces, aquí nosotros, cuando hablamos, ¿consideramos que somos parte del mismo cuerpo al que pertenece a nuestros creyentes? Sí, yo creo que todos creemos eso. Pero a veces, ¿por qué no practicamos muchas veces esa comunión? Es por el hecho de qué doctrina tiene cada uno, qué pensamiento, qué idea, y que a veces, en vez de acercarnos, nos alejan, porque somos cuestionados. Si hay una cosa que se habla mucho de la Iglesia Presbiteriana Fundamentalista, es que es muy legalista. Es muy legalista. Pero no hace mucho estaba en una iglesia también reformada, porque mi hijo empezó a asistir a una, y lo acompañé para saber qué clase de iglesia era. Pero pensé que estaba en un templo católico. Sinceramente, era tan ritualista y recitaban conceptos que yo pensé que estaba en una iglesia católica. Y me faltó poco para persignarme y rezar el Dios te salve María, eres llena de gracia, el Señor es contigo, bendito tú entre... Todavía me acuerdo, pero me faltó poco para hacer eso. ¿Y por qué? Pero si yo sé que eso no es correcto, no es bíblico, ¿por qué me quedo? Entonces hace de que muchas veces todos nos metamos en un mismo paquete y todos son así. Pero el Señor nos manda a salir de donde no es lo correcto. No va. Entonces ahí a veces se puede confundir esta parte si todos pertenecemos al mismo cuerpo o no. Y se puede confundir. Y a veces también nosotros no tenemos el cuidado de que al conversar con estas personas, nosotros podamos escuchar realmente su pensamiento y aconsejarlos, servirles. Por eso en una oportunidad el año pasado, cuando hacía obra personal en el IPEC a tercer año, entonces yo le decía que la obra personal nosotros normalmente la llevamos a la salvación de almas. Entonces le enseñamos solamente el plan de salvación y salvar almas, salvar almas, salvar almas. Pero la obra personal no solamente tiene que ver con salvar almas. Tiene que ver también de trabajar con aquellos hermanos que están confundidos, para abrirle los ojos y sacarlos del error doctrinal en que se encuentran. Ahora, si la persona no quiere salir, ya es problema de cada uno. Ese es el problema de cada uno. O sea, cada uno tiene la oportunidad de, ante la palabra del Señor, de ver lo que es correcto y es incorrecto. Y si no quiere salir de ahí, bueno, eso tendrá que dar cuenta al Señor. Si él es fiel y ama al Señor y es un cristiano, obviamente el Señor lo va a bendecir, lo va a ayudar, lo va a sostener. Es hermano nuestro. Aló. Pastor, hay otra opinión acá también. Pero no necesariamente hay que o se puede confundir esa parte, ¿sí? Y sobre el por qué no nos juntamos con los hermanos pentecostales, o muchas veces es porque, bueno, yo no fui nacido en la cuna del Evangelio, yo vengo del sistema católico romano. Yo también, Ya. nací ahí. Y me inicié en una iglesia pentecostal, pero resulta que hay algo que tienen los pentecostales que dicen que yo por mérito voy a estar salvo, porque yo tengo que guardarme en santidad. Pero yo aprendí algo de la iglesia presbiteriana, que es una iglesia muy buena, que dice que desde el momento que creíste fuiste sellado y fuiste salvo. Por y en gracia, este momento, no por obra. si yo creo en Cristo, Él pagó por mis pecados. Claro. Y hay un error en la iglesia pentecostales que muchas veces quieren guardar santidad y el sacrificio de Cristo lo dejan por otro lado. Entonces, esa es mi postura y eso es lo que siempre voy a levantar, que del momento que creí fui sellado y fui salvo. Entonces, yo creo que eso son cosas que nos van uniendo. El cuerpo de Cristo se va uniendo ¿cuándo? Cuando tiene un mismo pensamiento, una misma idea, ¿sí? Bueno, yo creo que se tergiversó lo que acabo de decir. El punto era, la pregunta era, ¿somos el cuerpo de Cristo? Sí somos del cuerpo de Cristo todos los salvados por Cristo. Claro. Pero no solo nosotros. A eso voy.
que se desconsidera a veces que los demás no van a ser salvos, que vamos a llegar solos, pero nos vamos a encontrar con que hay muchos hermanos de otras denominaciones que también son salvos. Lo Ese es el mencionamos, punto. yo lo dije, creo. Eso Yo lo dije en un momento, sí, dije pero- de que hay muchos hermanos que sinceramente son salvos. Sí, por Lo eso único digo. nomás que ellos tristemente se quedan en su posición, se quedan en su organización, en su denominación, aún sabiendo que pueden estar en error. Y el Señor dice, salid en medio de ellos. Eso no priva de que en realidad son. Ahora, yo no sé quién es salvo, quién no es salvo. Pero sí somos, de todas las denominaciones van a haber salvados, de todas las denominaciones. Ahora, es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado qué doctrina trae cada uno. Y en eso nosotros tenemos que ser fiel a la doctrina, al Señor. Porque Pastor. mucho engaño hoy en día. ¿Sí? Pastor acá. Bueno, aquí hay un versículo que dice en 2 de Juan 3:10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Claro. Pienso Claro. que es uno de los motivos por los cuales no hacemos una convivencia con las demás denominaciones, porque nuestra doctrina a veces es muy diferente a la de ellos. Y hay influencias de otras doctrinas que ha hecho daños en la iglesia, ha provocado divisiones. ¿Y es por qué? Porque nuestra doctrina, según nosotros, es la mejor. Pero hay un versículo que la respalda para mí, que es la 2 de Juan 3:10. Si alguien lo quiere estudiar, que lo estudie. Lo interesante son los principios bíblicos que nosotros tenemos. Son los que mandan, los principios bíblicos. ¿Sí? Dame. No. Pastor, en relación a lo que dice el hermano, la doctrina no es todo. Yo creo que hemos revisado la información que se ha entregado a los temas, pero a veces nos quedamos con que la doctrina es lo esencial, pero por supuesto que la salvación y el ser sellados por el Espíritu Santo es clave, pero la acción del Espíritu Santo en nuestra vida es mucho más esencial que limitarnos a un templo, a un tema particular, como lo hemos mencionado ahora, y creernos que somos aquellos que no tenemos el error, sino que los demás lo tienen, ver la viga en el otro, perdón, la paja en el ojo ajeno y no la viga en la que tenemos. Creo que deberíamos tener, y lo escucho y se escucha, que somos fríos en la alabanza. Lo escucho y lo siento, que somos fríos en el servicio. Lo escucho y lo veo, somos fríos en la atención en los hospitales. ¿Cuántas congregaciones de las que tenemos nosotros servimos en la atención a los enfermos? Me gustaría que cuando hablamos de lo que somos y lo que nos creemos o que queremos creernos, ¿cuánto aplicamos de toda la sana doctrina que decimos que tenemos y que el Señor nos ha bendecido en ella? Por supuesto que sí, pero la aplicación de esta a nivel de los siervos, a nivel de los pastores, el presbiterio, nosotros como miembros, lo hemos visto acá. Yo creo que más que buscar el tener o no tener algo, deberíamos hacernos una autoevaluación que deberíamos tener en el contexto de este congreso. ¿Cómo nos vamos a volver a nuestra congregación en el servicio a nuestro lado? Obviamente en mi familia, primero que todo, que el Espíritu Santo lo dejamos obrar efectivamente en nuestra vida. Mencionó una pregunta al comienzo. Somos familia. Y a veces las familias, las ovejas negras, las ovejas blancas, las que se comportan bien, las que no se portan bien, pero a la raya para la suma, la familia siempre está ahí. La palabra es, o la consulta es, en nuestra congregación, nuestras familias locales, siempre están ahí. ¿Por qué perdimos la confianza? ¿Por qué nos quedamos solos? ¿Por qué está el enemigo hoy día haciéndose fuerza? Porque el Espíritu Santo no está obrando en mi vida. Como mencionó delante usted,
al que primero debe abarcar el análisis de por qué tenemos un alto concepto de nosotros mismos. ¿Qué está sucediendo con nosotros? ¿Es el Espíritu Santo es el que me está diciendo eso efectivamente? ¿O es donde yo debo amar al otro hermano y bendecirlo o acompañarlo? Y si la palabra de Dios y la doctrina que yo tengo es la correcta o es la adecuada, y la sorpresa que me voy a llevar cuando esté en el cielo va a ser grande, cuando haya alguien que de corazón esté sirviendo al Señor hoy día, y lo voy a ver allá en un puesto más alto que el mío probablemente. Es importante hacer ese análisis, más que dejar de lado a aquel que no comparte mi doctrina. Siento que estamos perdiendo el norte en ese sentido. Y para terminar, solo hacer notorio que creo que la visión de nuestra iglesia, de este congreso, perdón, en este contexto, es amar a las almas perdidas. Y si nuestra doctrina nos dice que debemos amarlas, ¿dónde está el Espíritu Santo actuando para que efectivamente el avivamiento que necesitamos esté productivo? Ya, hay varias cosas ahí que el hermano Silvio, ¿no es cierto?, nos presenta. Y lo primero, cuando yo voy a los Hechos, capítulo 17, 10 al 11, dice: entonces los hermanos luego de noche enviaron a Pablo y a Silas a Berea, los cuales habiendo llegado entraron a la sinagoga de los judíos. Y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. ¿Qué es lo que tiene que hacer el colador en nuestra vida? Es la palabra. El Espíritu Santo trabaja a través de la palabra. La unidad de pensamiento tiene que ser en cuanto a la palabra. La doctrina que creemos, sostenemos, pensamos. Lo que el Señor nos muestra. No tienen que ser las emociones. No tienen que ser si estos son más alegres o son menos alegres. Porque no se olviden ustedes que ninguno llega al cielo por la alegría ni por la tristeza. Por las obras. ¿Quién trabaja más, quién trabaja menos? ¿Quién tiene un culto más agradable y quién tiene un culto más desagradable? Nadie llega a eso al cielo. ¿Por qué llegamos nosotros al cielo? Por Cristo. Cristo es el centro de todo. Y la palabra nos dice cuál debe ser esa verdad aplicada a nuestra vida, la enseñanza de la doctrina. La doctrina significa conocimiento, significa saber lo que Dios piensa, lo que Dios siente, lo que Dios quiere, cómo nosotros debemos ser, cómo debemos actuar, cómo debemos movernos en esta tierra. Y obviamente eso no nos manda a nosotros ser jueces de los demás. No nos manda a ser jueces. Nosotros lo único que tenemos que hacer es probar los espíritus si son conforme a lo que Dios quiere o no son conforme a la doctrina. Si no son conforme a la doctrina, el Señor nos dice que no debemos juntarnos con ellos. El Señor lo manda, no es lo que yo quiera, sino que el Señor, porque nosotros tenemos que obedecer la palabra, tenemos que obedecer a Dios, lo que Él nos dice. No tengo que obedecer mis criterios, mis pensamientos, mis ideas. Tengo que obedecer lo que Dios me dice. Me guste o no me guste. Esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Pero es lo que Dios manda, es lo que Dios dice, es lo que yo debo hacer en base a lo que Dios dice. El problema es que nosotros hemos llegado a un evangelio popular. Y el evangelio popular admite muchas cosas. Muchas cosas. Da la impresión que de repente una iglesia que se mueve más es más espiritual. No es así. No es así. En una oportunidad entré a una iglesia y miré, estaba lleno. Y yo conversé con el pastor y le dije: ¿y cómo lo hace usted? Uno llega a la iglesia y siempre está lleno. Mire, vuelve el próximo año, me dijo. Usted lo va a ver lleno, igual lleno. ¿Y cómo conserva las almas?, le dije yo. No, me dijo, no son los mismos. Hay un 25 o 30% que son los que llevan años en la iglesia. El otro 70% es el que se va cambiando año a año, pero no son los mismos. Porque muchos llegan por las emociones, no por las convicciones. Hermanos, si una de las cosas que más nosotros tenemos que sentir son las convicciones. ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que yo soy? ¿Por qué sirvo a Dios? Y en eso tengo que ir
yo desarrollando mi vida cristiana para abrazar a todo aquel que quiera sujetarse al Señor, que quiera obedecer la palabra. Porque las reuniones, si bien es cierto, nosotros debemos sentir el gozo. Yo siempre me acuerdo del pastor Quesada, que decía una vez que nosotros, y perdone como lo decía él, pero así lo decía él, la iglesia presbiteriana es una iglesia de vacas y bueyes. Y todos nos hagamos reír. ¿Por qué? Porque cuando dicen, hermano, siento que Dios no ama, entonces decía, son vacas y bueyes, pues decía. Nosotros no somos cristianos que decimos, amén. ¿Dios nos ama? Bueno, la fila ya no dijo, pero la fila se escuchó más por acá. Entonces, el hecho está en que a veces no tenemos ese fervor para decir amén. Si alguien levantara los brazos aquí y hiciera, Señor, gracias te doy, gloria te doy, ¿sería un pecado? ¿Por qué? ¿Por qué lo miramos feo? Porque nosotros nos hemos acostumbrado a un ritual, a una forma de ser, pero no expresamos lo que sentimos. Y porque tenemos miedo que si yo hoy levanto los brazos, mañana me esté moviendo. ¿No es cierto? Y ese es un error, esa es una situación que no corresponde. O sea, yo puedo decir amén con fuerza y decir gloria a Dios, porque es verdad, la gloria tengo que dársela a Dios. Si tengo que levantar los brazos, ¿por qué no hacerlo? Estoy glorificando a mi Dios, exaltando a mi Dios. No estoy cometiendo un pecado, pero dice la Biblia que tenemos que hacerlo con orden y decentemente. ¿Sí? Diga nomás. Primero era yo, había pedido la palabra. Después voy para arriba. ¿Es más cortito? Díganos. Si yo ya... Ahí llegó, parece el micrófono. Sí, ahora sí. Ahí sí. En relación a lo que decía la hermana Priscila y el hermano Silvio, nosotros somos 3 hermanas. Mis papás son pentecostales. Nosotros nacimos en la iglesia pentecostal. Y ahora somos presbiterianas. Según lo que usted acaba de comentar, yo le pido un consejo, porque yo tendría, según lo que ustedes dicen, alejarme de mis padres. No he dicho eso. Pero ellos son pentecostales. No he dicho alejarse. ¿Alguien le ha dicho alejarse de ellos? Pero tendría que separarme, o sea, no tendría que convivir con ellos como se... No he dicho eso. Si trae otra doctrina, pero resulta de que si la persona, a pesar de que no tiene la seguridad de su salvación, que se pierde, pero cree en Cristo, vive una vida cristiana o realmente es una persona temerosa de Dios, usted no tendría por qué separarse de ella. Y si es así, tendría que hacerlo. Eso no significa que usted lo va a dejar de querer como padre, es su padre. Pero tendría que separarme, no convivir como familia. No tiene que ver con eso, tiene que ver con los pensamientos y doctrinas, pero familia es totalmente distinto. Pero es que se habló de que somos familia. La Iglesia de Dios no tiene título. Sí. Muchos pentecostales son hijos de Dios y salvos. Sí. Y no solamente pentecostales, incluso podemos encontrar hasta católicos. Que creen y han aceptado a Cristo como Salvador. Sí. Somos familia. Por lo tanto, nuestra convivencia o nuestro apego también puede estar con ellos. Porque yo también siento que como iglesia tenemos un alto valor nosotros mismos, de que somos mejores, que sabemos mucho de la Biblia, que servimos al Señor de mejor forma, ordenados, nuestros cultos son buenos, aprendemos harto, pero no sé qué tanto eso lo llevamos a la práctica. Ahí es donde está el tema. ¿Cómo servimos nosotros a esas personas?
Porque si el Señor nos ha dado la oportunidad de conocer la Biblia, nos ha dado la oportunidad de conocer la doctrina, nos ha mostrado las verdades y sentimos que realmente son las verdades, nosotros tenemos que preocuparnos de ayudar a crecer a esas personas de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué causa lo digo? Porque muchas personas a veces se convierten a las denominaciones, pero no se convierten a la palabra. Sí, está bien, sí, eso lo entiendo. Pero si yo no voy a tener contacto con ellos, ¿cómo lo voy a hacer? Pero nadie le ha dicho que no tenga contacto. Nadie le ha dicho que no tenga contacto. Y el salir de en medio de ellos. Cuando traen doctrinas que van contra los principios de Dios, pero si esa persona no tiene principios y necesita ser ayudada. Yo dije delante que había enseñado dentro del IPEC, en la hora personal, a tratar con personas que eran inconversas y a personas también que estaban en error doctrinal. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Trabajar con ellas. Para mostrarles que pueden estar en un error, que a lo mejor están confundidos, que no tienen claridad. Entonces nosotros, que el Señor nos ha dado el privilegio, tenemos que servirlos a ellos. ¿Y cómo tenemos que servirlos? Enseñándoles las verdades, ayudándolos espiritualmente. Por eso somos una familia, para ayudarnos. Sí, pues sí, es esa la contradicción que yo veía. Pero yo no dije no dije eso de expulsarlo, de echarlo ni cosas por el estilo. Yo estoy hablando de que si alguien trae una doctrina que va contra los principios de Dios, ahí nosotros tenemos que apartarnos. Pero si no tiene, no hay cosas que realmente nos separen propiamente tal de eso, porque pueden ser falta de conocimiento. Y es ahí donde nosotros estamos capacitados por el Señor. ¿Para qué? Para llevarlos a la verdad. Y para eso nosotros tenemos que ser conocedores de la Biblia, de la palabra de Dios. Tenemos que estudiar, prepararnos, capacitarnos para eso. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ya, gracias. Entonces, de ahí nosotros tenemos que tener bien claro eso. ¿Por qué hacía la pregunta? ¿Consideramos que somos parte del mismo cuerpo al que pertenecen nuestros creyentes? Muchas veces no nos consideramos. ¿Y por qué? Porque nosotros mismos hemos tenido una mala visión. Miramos los títulos, pero no miramos la salvación en Cristo. Si alguien está confundido, tiene algún error doctrinal, alguna cosa, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Ir donde ellos, hablar con ellos, mostrarles su error. Ahora, si la persona no quiere cambiar, no quiere dejar sus errores que van contra los principios de Dios, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Apartarnos del Señor. ¿Es así o no? Eso es lo importante, el servicio que nosotros prestamos, el servicio. Pero de todas las denominaciones dijimos van a haber salvos, de todas las denominaciones, no somos exclusivos. Los títulos son puestos por hombres, no son puestos por Dios. Nos separan, pero tienen un propósito, un sentido. Les traigo de vuelta a casa. Volviendo a lo doméstico, porque yo quiero hablar de la parte doméstica, porque lo que se está viendo aquí es acerca del cumplimiento del ministerio que nosotros llevamos, no del pastor ni del anciano, aunque también implica todo ello. Estamos hablando de cómo nosotros estamos cumpliendo nuestro ministerio dentro de la iglesia. Porque muchos de nosotros creemos que estamos cumpliendo el ministerio porque estamos en el papel del programa, o aquel que nos envían por el WhatsApp porque nos toca un devocional, nos toca predicar, nos toca dirigir, nos toca hacer algo. Creemos que con eso nosotros estamos cumpliendo con nuestro ministerio. El ministerio no lo cumplimos a la iglesia, sino lo cumplimos al Señor porque lo amamos. Y nuestra vida, ¿verdad?, está entregado a Él. Entonces, cuando cumplimos nuestro ministerio delante del Señor, nosotros, ¿verdad?, lo hacemos de tal manera que lo servimos en todo tiempo. Nosotros no somos colaboradores del pastor o del hermano quien está encargado. No, porque yo solamente soy un colaborador de la escuela dominical, soy un colaborador en los devocionales. No, porque cuando estemos en la presencia del Señor, el Señor no va a decir, Señor, no le vamos a decir, Señor, yo solamente fui un colaborador de la escuela dominical. No, usted va a dar cuenta de lo que hizo aquí. De lo que hicimos aquí vamos a dar cuenta al Señor. Olvídese de colaborador, todos fuimos llamados a servir al Señor. Y todo lo que hacemos, así que hermanos, cualquier cosa que nosotros podamos cuestionar del ministerio, miremos lo que nosotros estamos haciendo para el Señor. No es un papel a lo que nos regimos. Nuestro ministerio no está firmado por nosotros como miembros de una iglesia solamente a una limitación con fecha de vencimiento que empieza en agosto y va a terminar en julio del próximo año. No,
nuestro ministerio tiene que cumplir la labor por la cual el Señor nos ha llamado. Y ese ministerio es lo que nosotros tenemos que saber y buscar dónde nosotros tenemos que servir al Señor. Miremos nuestras congregaciones. ¿Qué nos falta? ¿Por qué nos faltan predicadores? ¿Por qué nos faltan hermanos que sean diestros en los devocionales? ¿Por qué nos faltan hermanas de oración o hermanos de oración? ¿Por qué nos falta? Porque no estamos buscados ni interesados en las cosas, ¿verdad?, para la cual hemos sido llamados. ¿Por qué somos fieles y responsables en nuestro trabajo secular? ¿Por qué? ¿Porque nos pagan? ¿O porque amamos nuestro trabajo? Y a Dios que nos dio todo. ¿Por qué no somos fieles al Señor? ¿Por qué no somos productivos en nuestro ministerio dentro de la iglesia? ¿Por qué el pastor tiene que estar rompiéndose la cabeza, verdad, para armar un programa? ¿Por qué? Porque nosotros no nos estamos preparando ministerialmente, no nos estamos preparando pensando que tenemos que servir al Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque de aquí tenemos que salir meditando y sabiendo muy bien qué es lo que tenemos que hacer en nuestra iglesia para que la obra del Señor crezca en nosotros y también para servir al Señor como Él nos ha llamado. Porque eso es el propósito aquí, que cumplamos nuestro ministerio hasta que el Señor nos llame. Eso, hermanos. Es interesante que todo esto tiene que ser de forma práctica, porque el servicio es algo práctico y tiene que ser en todos los campos. Solamente antes hay un pensamiento de Tozer, el escritor, que decía que 100 personas muy religiosas se unan y se organicen, no quiere decir que sean una iglesia. Porque muchas veces las personas pueden desarrollar sus habilidades porque tienen un liderazgo natural que donde vayan lo pueden desarrollar. O sea, lo pueden ser en la iglesia, lo pueden ser en el centro de padres, el centro de madre, en el colegio, donde sea pueden desarrollarlo. Así como 11 hombres muertos no pueden formar un equipo de fútbol. El requisito esencial, ¿cuál es? La vida. Y esa vida se tiene en Cristo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos servir? Porque tenemos vida. Y esa vida la ha dado Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros le sirvamos. Y el problema grande es que nosotros empezamos a irnos por las ramas. Por eso hablaba de la familia. ¿Cómo nosotros podemos servir en el mundo? ¿Cómo puedo servir como iglesia en el mundo? Pues tenemos que ver algo práctico. Aquí en la iglesia nosotros estamos acostumbrados a 4 paredes. Pero salimos a predicar a la calle. Y si decimos, porque por ejemplo aquí en Coihueco, para los que son de más afuera, ¿quién los conoce? Nadie. Entonces, ¿puedo salir a la calle? Sí, porque no me conocen. Pero si yo que vivo en Chillán salgo a la calle, me voy a encontrar con una pila de conocidos y decir, ya. Y a veces nos cuesta salir porque somos conocidos. Pero el hecho está en que nosotros estamos acostumbrados a 4 paredes, que tenemos que cumplir y dentro de la iglesia sí tenemos que cumplir, devocional, una serie de cosas que tenemos que hacer y todo dispuesto. Pero salimos a servir al mundo nosotros, a los que necesitan el Evangelio. ¿Quién mencionaba el asunto de hospital? ¿Estamos atendiendo en el hospital? ¿Vamos nosotros? ¿Nos incluimos en los sistemas? ¿Vamos a visitar a los hermanos? ¿Vamos a visitar a las viudas? ¿Vamos a visitar a los huérfanos? Nos preocupamos por los niños que están pasando por alguna situación compleja. Vamos a la calle a estas personas que están con necesidades porque por sus vicios, sus cosas, y les llevamos el mensaje, porque podemos llevarle alimento, pero lo importante que es llevarle el mensaje de la palabra. O sea, nuestro campo de servicio es muy amplio. Entonces a veces nosotros lo limitamos ¿a qué? A 4 paredes. A 4 paredes. Pero son amplios, tenemos mucho trabajo. Pero ¿por qué no se puede desarrollar todo el trabajo y el potencial que una iglesia pudiera desarrollar? Porque no tenemos compromiso. No tenemos compromiso. Si dice hagamos tal cosa, ¿cuántos llegan? 2 o 3. Hermano, ¿podría hacer tal cosa? No, no puedo. Hermano, no puedo. Es que estoy ocupado. Entonces al final nosotros no hacemos porque no tenemos compromiso. Entonces, ¿cuánto campo tenemos nosotros para trabajar? Mucho campo, pero nos hemos limitado solamente a 4 paredes. A 4 paredes. Y ni siquiera en las 4 paredes estamos sirviendo como debiéramos servir. ¿Se fija? Lo que decía nuestro pastor Juan Luis es una gran verdad. Los calendarios cuesta hacerlo. Cuesta hacerlo.
Y a veces uno tiene que ser el que tiene que hacerlas todas. Porque ¿quién colabora? ¿Quién quiere hacerlo? ¿Quién asiste? ¿Se fija? Entonces, el compromiso es de todo porque el campo es amplio. Es amplio. Y tenemos que salir a llevar el mensaje. Por eso dice Judea, Samaria, Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Y hasta dónde hemos llegado nosotros? Otros han llegado a Punta Arenas, pero nosotros hemos llegado a otros lugares. Yo miraba y yo decía, qué bueno que llegó alguien a Punta Arenas. Qué bueno. Pero si nosotros sacamos una línea de cuántos están, ¿cuántas ciudades de nuestro país no están siendo abarcadas? ¿Y cuántos hermanos han ido a vivir a otras ciudades? Y sencillamente la comodidad es irse a otra congregación, bautista, Asamblea de Dios, todo eso, pero no son capaces como los hermanos pentecostales. ¿Qué es lo que hacen ellos? Donde van abriendo locales. ¿Y nosotros qué hacemos? La posición más cómoda e irnos a otra congregación, a la que más se parezca a la nuestra. Pero nosotros no tenemos compromiso de servir al Señor. La iglesia presbiteriana fundamentalista debiera ser más grande en este país. Debiera ser mucho más que lo que somos. ¿Y por qué? Porque nosotros nos conformamos con venir, escuchar, amén, sí, bonito, nada más que eso. Pero el compromiso de hacer es lo que nos falta. Hermano Pastor Jimmy. Perdón, está el hermano Domingo y había alguien más por ahí. Hermano José Rivera. Bueno, hermanos, yo quiero solamente dar una estadística. En el último censo me parece que hay en Chile alrededor de 4 millones de cristianos evangélicos. 4 millones. El 10% de ese 4 millones son 400.000. El 5% son 200.000. Nosotros, lamentablemente, hay un orgullo en nuestra iglesia porque nos creemos perfectos. En Chile, como digo, hay 3.200 movimientos cristianos evangélicos. 3.200, todos con doctrinas diferentes. Y muchas de esas congregaciones se creen la iglesia perfecta, pero no lo son. Si hubiesen 2 iglesias, tampoco serían las 2 perfectas. La doctrina está en la palabra del Señor, pero por favor, no seamos tan orgullosos de decir que tenemos toda la verdad, porque si somos la Iglesia Presbiteriana Nacional Fundamentalista Bíblica, tiene el nombre de bíblica, porque imagínense ustedes que somos solamente alrededor de 1.500 miembros a nivel nacional, y el 10% son 400.000 de todos los cristianos evangélicos que hay en Chile. Entonces lo que falta es más humildad, reconocer que tenemos que seguir estudiando la Biblia en seminarios, en discusiones, conversaciones con otros cristianos evangélicos. Tenemos mucho que aprender todavía. Por favor, le pido, no seamos orgullosos y decir que tenemos toda la verdad. Somos ni siquiera el 1% de los cristianos evangélicos en Chile. Bueno, solamente informar de que dentro de la gran cantidad de evangélicos que existen en el mundo, muchos se han dicho evangélicos, pero nunca han sido, porque tienen familia evangélica, porque vienen de hogares evangélicos, pero no el 100% de esa cantidad son evangélicos, y en eso hay que tener cuidado con esa estadística. Lo otro, tenemos la verdad nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque Cristo es la verdad, y basta con tener a Cristo, ya tenemos la verdad. Y esta es una de las cosas que nosotros tenemos que tener cuidado. Ahora, los pensamientos doctrinales son otro punto, pero el hecho está en que nosotros tenemos la verdad, sí, porque tenemos a Cristo. El solo hecho de tener a Cristo tenemos la verdad, porque Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si yo tengo a Cristo, tengo la verdad, porque Cristo es la verdad. Entonces, en ese sentido nosotros tenemos que tener cuidado a veces con los términos. Hermano José. ¿Sí? Buenas tardes, queridos hermanos y hermanos. Lo más breve porque nos queda poquito. Sí, mi nombre es José Rivas. Yo quisiera, con todo respeto, referirme al título del tema.
Ayer no pude venir por razones de salud con mi familia, pero hoy estamos aquí, cumpliendo el ministerio. Hay varias cosas que a mí me han llamado siempre la atención en el ministerio dentro de nuestra iglesia. Y la verdad es que me hacen eco las palabras de la hermana que habló arriba. No sé cuál es su nombre, pero la hermana que habló arriba, que tenía su familia que era pentecostal. Y también lo que dice mi hermano Montesino. Hay buenas cosas y de otros hermanos que también han hablado. Yo en lo personal me he cuestionado y me cuestiono algunas cosas de nuestra corporación. Decimos, claro, tenemos la Biblia como nuestra regla de fe. Es cierto, yo lo afirmo y es así. Yo jamás me voy a mover de la palabra de Dios, porque es ella la que a mí un día tocó mi corazón, me transformó a través de Cristo y por el Espíritu Santo que tocó mi vida y me cambió. Soy un miserable pecador que transformó mi corazón. A Él le debo la honra y la gloria, todo honor. Pero sabe, querido hermano, que cuando hablamos de Cristo, cuando en la iglesia decimos amén cuando uno está orando, cuando el pastor, la hermana, el hermano está orando, cuando decimos amén, gloria a Dios, Señor, responde la oración. Empiezan los hermanos, otro a reírse porque está diciendo amén fuerte. Lo que sucede es que nosotros como cristianos, que nos decimos fundamentalistas bíblicos, y lo somos, no digo que no lo somos, hemos perdido algunas partes, algunos aspectos de nuestro funcionamiento interno como iglesia. Y creo que muchos miembros de las iglesias tienen razón. Yo estuve en el ministerio por muchos años. Lo dejé por motivo de salud. Hoy estoy bien, gracias a Dios. Y yo sentí el llamado al ministerio. Y lo sigo ya sintiendo, pero no me siento en condiciones de tomarlo por unas situaciones más personales. Dios dirá el momento. Pero trabajé por muchos años en la obra de Dios y conozco el rodaje de la obra de Dios, no en su plenitud, porque no soy perfecto. Cometí muchos errores también en el ministerio. Y observo iglesias, hoy día como está el sistema de las redes, observo iglesias en nuestro presbiterio, y me alegro mucho por algunas, que salen a la calle y hacen trabajo evangelístico. Yo vibro con eso. Yo cuando me formé en la iglesia que trabajé, especialmente aquí, en Rancagua, en Rengo, en Graneros, dedicamos un domingo al mes, por lo menos un domingo, a salir a la calle. Predicamos en la calle, yo predicaba en la calle, preparaba predicadores en la calle, preparábamos el coro, cantábamos en la esquina, íbamos, tocábamos las puertas, repartíamos tratados, hacíamos la obra evangelística. Como usted decía, muchas veces nos quedamos en las cuatro paredes. Y las cuatro paredes no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es usted y yo. Donde Cristo le recogió, donde Cristo tocó su alma, su espíritu, su corazón. Usted es una hija y un hijo de Dios. La iglesia no se encierra en cuatro paredes. La iglesia es universal, de los salvados y lavados por la sangre del Cordero. ¿Sabe? Yo creo que nosotros tenemos que seguir cumpliendo el ministerio. Pero yo lo personal me he hecho un examen siempre en mi vida. Y siempre va a haber algo en mi vida que yo debo corregir. Y usted decía una palabra muy cierta, pastor. Que cuando yo leo la Biblia, ¿qué es lo que yo siento cuando leo la palabra de Dios? ¿La leo por cumplir porque tengo que leer una vez más la Biblia? ¿Lo leo porque tengo que terminar rápido ese capítulo? ¿Tengo que terminar rápido ese libro? ¿Ese evangelio? No, yo creo que cuando yo leo la Biblia, yo hablo de mi experiencia personal. Cuando yo estudio la Biblia, la analizo, a veces me quedo pegado en una palabra y esa palabra me hace temblar, me hace llorar, me arrodillo ante el Señor, le pido perdón por ese pecado, porque Él está tocando mi alma, está tocando mi espíritu, mi corazón, porque soy pecador redimido por la sangre de Cristo. ¿Y cuál es la diferencia con el resto de los creyentes? Todos somos pecadores
que hemos sido rescatados por la misericordia y el amor de Dios. No podemos creernos más que otro porque yo tengo mayor cargo que otro o tengo mayor habilidades que otro. No, hermanas ni hermanos. El pastor decía, somos todos iguales. Es cierto, pero yo veo a veces muchas diferencias. Cuando asumimos responsabilidad en la iglesia, asumimos responsabilidad y cambiamos mucho nuestras actitudes. Y eso no está bien. ¿Usted cree que Dios va a bendecir una iglesia así? Claro, cumplimos el ministerio, pero ¿cómo lo estamos cumpliendo? Tiene que haber en nosotros una retrospección. Tiene que existir en nosotros una sinceridad delante del Espíritu Santo que nos está escudriñando a través de su palabra. Si no lo hay, entonces decimos, el hermano decía, somos 1.500 miembros en todo el país. Y eso hace muchos años que tenemos, años, más de 20 años que está ese número. Yo lo confirmo lo que dice el hermano Montesino. Es así. Pero hay un tema más, y termino con esto. Lo que decía mi hermana arriba. Hay situaciones que a mí en lo personal, con todo respeto se los digo, me molesta demasiado cuando tratamos a otras denominaciones como de una forma peyorativa, como si nosotros fuéramos los únicos perfectos. Resulta que hay cosas muy valiosas de otras corporaciones que pudiéramos sacarlas para evangelizar, para llevar el evangelio como ellos lo llevan. Tal vez así como decimos que tenemos la doctrina sana y pura y que es verdad, porque tenemos la palabra de Dios y porque escudriñamos las escrituras, somos una iglesia que si nos instruimos, entonces saquemos aquellas buenas cosas que tienen esas otras corporaciones. Por ejemplo, cuando dicen, ay, que un hermano pentecostal, ¿sabe qué? Perdónenme, hermanos, Dios me está escuchando, el Espíritu está aquí en mi vida, porque Él vive en mi corazón. El Espíritu Santo es quien me ha transformado, no soy yo, es Él el que ha hecho en mi vida, me ha cambiado. Me molesta mucho cuando dicen, es que son hermanos pentecostales. Mis queridos hermanos, yo conozco a muchos hermanos pentecostales y de otras corporaciones que son fieles, que llevan almas a Cristo, que conducen almas a Cristo y se convierten a Jesucristo. ¿Por qué tenemos que estar siempre con esa actitud peyorativa hacia otras denominaciones y otras hermanas y hermanos? Cuando podemos sacar esas cosas buenas de lo que ellos hacen para cumplir este ministerio que Dios nos pide, cuando dice Pablo, ay de mí si yo no anunciar el evangelio porque me es impuesta necesidad. ¿Ha pensado eso usted? Ay de mí si no anunciar el evangelio. ¿Por qué dice Pablo? Porque me es impuesta necesidad. Dios me ordena a mí, desde que me convierto a Cristo, a evangelizar al mundo. Y creo que la iglesia necesitamos un remesón. El congreso pasado estuve todo el congreso. Ayer no pude venir por razones de salud. Y usted preguntó, ¿se acuerdan de los temas del congreso pasado? Sí, yo me acuerdo perfectamente de los temas. ¿Y cómo ha servido tu vida? Cada uno saque su conclusión. Pero hay otro aspecto que se trató del congreso pasado, que es un tema que está al debe de nuestra corporación. Y es que sí nos ocupamos de evangelizar, pero yo me ocupo también de aquel que se alejó por algún motivo de la iglesia, que cayó en alguna falta. Yo lo visito a esa hermana, visito a ese hermano. Los dejamos solos, queridos hermanos. Dejamos que ellos arreglen sus problemas. Y ese no es el deber de la iglesia. El deber de la iglesia es buscar a aquellas almas que se han apartado del Señor por el motivo que haya sido. Yo siento y conozco a muchas hermanas y hermanos que sufren porque ni siquiera una visita reciben en sus hogares. O cuando están enfermos o cuando falleció ese familiar, ni siquiera la iglesia alguien aporta para estar con esa hermana o con ese hermano. Entonces revisemos nuestra vida. Revisemos cómo está nuestro amor personal delante de Dios. Hagamos una revisión personal, concienzuda delante de Dios, cada uno en forma personal. Creo que no le queda más tiempo, pastor. Bueno, yo creo que hay verdades, hay cosas muy interesantes que ver en lo que dice nuestro hermano, pero creo que por eso estamos hablando de cumplir el ministerio.
Quizás una de las partes que hemos descuidado es velar por aquellos que están alejados de la iglesia, y eso es cierto, dice restaurada al tal. Y por eso estaba hablando yo de que hay muchos ministerios que hay que desarrollar dentro de la iglesia. Y todos estamos llamados a eso, todos. A veces nosotros nos resentimos, a veces nos quedamos, a veces nos marginamos, a veces nos herimos, a veces consideramos que no nos toman en cuenta y nos vamos frustrando en vez de aportar o qué hacer. Y a veces pensamos que, bueno, tienen la culpa los dirigentes de la iglesia, pero no olvidemos que todos podemos hacer algo en forma ya sea al servicio de la congregación o en forma personal, porque el cristianismo es personal. ¿Y podemos hacer cosas en ayudar a otros? Sí, pero a veces nosotros no lo hacemos. Mi servicio es personal, mi llamado es personal, mi llamado a la salvación es personal, mi llamado a la santidad es personal, mi llamado al servicio es personal. Y yo tengo que estar dispuesto en las tres cosas. ¿Y tengo que ponerme al servicio de la iglesia? Sí, porque el Señor lo manda, o del grupo en el cual me tiene. Pero mi trabajo es personal. Entonces nosotros a veces podemos decir, no hace esto la congregación, pero lo hago yo. Salgo yo a predicar, hay hermanas que conozco que andan siempre con un tratado en las carteras. ¿Y dónde van? Van repartiendo el tratado, lo van haciendo. Bueno, predicar no le pueden prohibir a menos que usted quiera que lo haga. Yo no, en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado en eso porque yo creo que a nadie nos prohíben predicar y eso es algo personal. Eso es algo personal. Hermano Jimmy, y de ahí... Sí, bueno, saludo a mis hermanos, a los que no he saludado. La verdad que hubiese hablado antes a lo mejor que creo que de repente tenemos que tener cierto cuidado y medir nuestra forma de expresar, ¿ya? Creo que de repente generalizamos algunas situaciones personales que vivimos o cuando nosotros creemos que una opinión nuestra es la correcta, la ponemos y la generalizamos como para todos. Creo en los 38 años que llevo en la Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica, que si bien es cierto buscamos tener y cuidar la doctrina que hemos recibido desde la Escritura, no somos tan orgullosos, no tenemos de qué jactarnos, porque se dice de nosotros que somos una iglesia cabezona. Eso lo escuché cuando era joven. Y los que son de mi edad, ay, que hay poquito. Los jóvenes estamos aquí y nos decían eso. Pero en realidad no tenemos tanto conocimiento, desde mi punto de vista. Hay algunos hermanos que se destacan fabulosamente, pero en esa mirada, nosotros no podemos generalizar algunas situaciones que se viven en algunos lugares de forma puntual. La verdad que quería referirme a cumpliendo el ministerio y lo que hemos venido tratando durante el Congreso. Y es que todos somos libres de predicar el Evangelio. Amén. Porque hacia allá apunta. El Congreso apunta a la necesidad imperiosa de predicar el Evangelio. Y no porque no se está haciendo. Este Evangelio de salvación, este llamado a buscar las almas elegidas por el Dios Todopoderoso, no es que no se está haciendo. Quizás la metodología que estamos usando que es distinta. Hay algunos que usan la radio, la televisión, el tratado, el boca a boca. Creo que los métodos que se están usando pueden ir variando de uno a otro y hemos buscado la forma de tener experiencias distintas para aportar. Pero cumplir el ministerio de la predicación del Evangelio, que es algo que todos debemos hacer, y quizás donde de repente cae el descuido en que las iglesias esperan que lo hagan 2 o 3. Hacia allá va mi comentario. Porque en el tiempo uno espera que el pastor, que ellos, y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Porque decimos ellos y nos referimos al resto. Y lo que usted recién afirmaba es que en realidad es algo personal. Hay algunos hermanos que no tienen o no sienten la habilidad para predicar el Evangelio, pero sí para orar, sí para visitar. Y es su forma. Y apoyar, estando presente, acompañando. Claro. Y hay otros
Hay otros que tienen la habilidad para pararse en la calle y predicar a viva voz, sin necesidad de estar acompañado inclusive. Claro. Y a otros a lo mejor les da temor salir solo o en grupo a entregar un tratado. Bien, el llamado. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a cumplir el ministerio que Cristo nos entregó sin importar si el otro lo hace o no? Es el desafío. En mi iglesia el pastor no sale a predicar a la calle. ¿Eso me impide a mí predicar a la calle? No. Lo hago, lo quiero hacer. ¿Soy yo un promotor de la evangelización diciendo, ¿saben qué, hermanos? Podríamos salir a la calle, tengo este plan. Porque es fácil decir que al otro no se le ocurre. Es fácil decir que a los demás hermanos no lo hacen. Se hacen campañas de visitación, de oración, de predicación, pero en realidad estamos esperando que el resto haga. ¿Soy yo parte de la evangelización? Lo que decía mi pastor Juan Luis. Me incluye yo cuando está el trabajo, usted también lo dijo. Vamos a salir 2, 3. ¿Acaso no es un llamado general? Cuando dice id por todo el mundo, ¿a quién le está dando la orden de ir? ¿A 5? ¿A 10? ¿A 11? No, a todos. Yo leo el pasaje y lo leo para mí. Jimmy, id a predicar el evangelio. El gran desafío es a no esperar que otro lo haga, primero. Si a mí me cuesta asociarme con otro para hacerlo, que cuando otro invite, pueda ir yo, apoyar. Y muchas veces el número permite también eso. Ahora, vuelvo a insistir, hay distintos métodos. Utilice el método que más le acomode, pero utilícelo. Si a usted le sale bien pararse en la televisión, vaya a la televisión. Si está en la radio, use la radio. Si es visitar puerta por puerta, hágalo. Ese es el desafío. Cumplir el ministerio significa que obedecemos a Dios para hacer lo que Él nos invita. Yo lamento que la pregunta de mi hermana, la primera pregunta, que tenía mucho valor, haya ocasionado apartarse del tema principal. Porque yo sé que ella no tenía ese propósito. El propósito de ella era decir que si somos familia, tenemos que preocuparnos los unos por los otros. Y la mejor forma de preocuparnos por esa familia es predicarle el evangelio. Y predicar el evangelio bíblico, que dice que si no se arrepiente de sus pecados, no hay salvación delante de Cristo. Que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, confesarlos y creer que Jesucristo puede perdonar los pecados. Y ahí está la tarea. Yo les desafío humildemente a que cumplamos nuestro ministerio, que es predicar el evangelio de Cristo. Por eso dijimos que el ministerio es algo, servicio. ¿Y el ministerio para quién es? Para todos. Para todos. El pastor Hugo Nostroza, ¿quién? No, estaba él primero y después ella, porque yo miré antes. ¿Ella? Ya. No, yo no lo vi. Ya estamos en la hora, así que vamos bien breve porque estamos terminando. Pastor, quiero hacer 2 acotaciones nomás. La primera, yo quisiera, con todo respeto y amor que se merecen todos mis hermanos, sobre todo la juventud, que, hace muchos ya años que yo en mi iglesia, como yo no fui criada en un hogar cristiano, me convertí a los 25 años en el Evangelio. Y fue maravilloso conocer la palabra del Señor. Yo quedé pero anonadada con todos los hermanos que ahí me recibieron, que ya no están, y veía todo perfecto. Veía todo perfecto, hermano. Fue algo maravilloso. Pero cuando pasaron los años, el pastor Quesada me dijo que el diablo me había abierto los ojos. Y fue triste para mí. Pero doy gracias al Señor que Él me enseñó en su palabra. Aquí voy yo, trabajé, me esforcé bastante en mi iglesia. Como hija del Señor, era joven, tenía energía, fuerza, donde me mandaban yo iba, era obediente.
Pero un día pasaron los años, ya teniendo bastante años, hoy tengo 61 años, gracias al Señor, sufrí algo. Adulta ya, imagínense, tantos años en la iglesia. Se dijo un hermano que yo siempre oro por él y le doy gracias al Señor porque es su hijo y un fiel obrero. Y yo me equivoqué en algo que, bueno, a mí me costó bastante y me cuesta, hermano, la palabra del Señor, comprenderla y entenderla. Y le pedí siempre al Señor que me ayudara para entenderla y comprenderla, para no cometer errores. Porque yo decía, hoy si cometo un error en decir algo, a lo mejor va a estar mal. Entonces, obvio, el pastor me lo explicó en ese momento de qué se trataba eso, lo que yo dije de la palabra de Dios. Y en ese momento, un hermano se mofó, como que se escandalizó. Y a mí me dio mucha vergüenza y pena. Y me bajé, hermano. Y empecé a decaerme. Dejé muchas cosas del Señor. Y un día le oré al Señor. Dije, Señor, ayúdeme a entender su palabra. Y me puse a estudiar, hermanos. Me sentía mal porque no tenía mi enseñanza media terminada. Y dije, Señor, deme para estudiar mi enseñanza media, porque el pastor Quesada me dijo, Luz, mira, termina tu enseñanza media para que te entres al seminario. Y dije, pastor, quiero estudiar en el seminario en esos años, pero había que terminar la enseñanza media. Por muchos motivos no lo pude hacer. Lo hice a los 59 años, terminé mi enseñanza media en 2 años, lo cual me fue muy bien, gracias al Señor. Fui premiada en un colegio. Prediqué la palabra del Señor a muchos jóvenes que eran drogadictos, tenían mucha falencia. A lo que voy, que terminé mi enseñanza media, pastor, me inscribí en el seminario y fue maravilloso para mí. Porque sufrí mucho esa ofensa. Me dio mucha pena porque dije, claro, yo soy humilde, sencilla, no sé mucho de las cosas de Dios. Entonces a lo que voy yo, que tengamos cuidado cuando las personas, es maravilloso que tengan esa sabiduría de entender la Biblia, comprenderla y dar muchas clases y qué sé yo, muchos estudios. Pero también pienso que hay que ser humilde. Porque si podemos tener toda la verdad, pero si no somos humildes, no sé, ¿qué el Señor nos va a decir cuando tengamos que responder allá en el gran tribunal? Entonces yo estoy estudiando la palabra del Señor. Me ha ayudado mucho a estudiar en el seminario, el pastor que el año pasado me hacía las clases, y me ha servido mucho, hermano. Y he tenido muchas pruebas muy grandes en mi vida, y ahí estoy en el Señor. Y lo segundo que quiero decir, ahí termino con eso, que yo también escuchaba siempre cuando entré al Evangelio que nosotros no podemos juntarnos con la gente del mundo, apartados del mundo, dice la palabra del Señor. Pero cada cosa tiene un orden. Yo decía, claro, entonces ya no me puedo juntar más con mi familia porque ellos son del mundo, yo ya cambié, tengo otra vida. Y no, por hermano, yo estaba equivocada. ¿Cómo voy a ir a predicar el Evangelio? ¿Cómo voy a testificar a mi familia? ¿Cómo lo voy a hacer si yo estoy ahí nomás? Si ya mis hermanos son salvos, pero ¿y mi familia, mis amistades, mis amigos? Y yo dije, no, pues estoy mal. Pues mi familia hoy me invita a un cumpleaños, yo voy, pero yo no hago lo que ellos hacen. Yo les hablo del Señor, yo oro ahí y les predico. Satanás me ha jugado muchas veces mal, porque mi madre, por ejemplo, ella me dice, ¿para qué ser evangélica? Si me decía, si mira lo que hacen los evangélicos. Y para más remate, el diablo parece que se encarga de acercar cosas y que uno no puede. Yo ahí tenía que decir, mamá, no porque seamos hijos de Dios somos perfectos. Nadie está libre de caer en pecado, en tentación. Porque ¿quién se encarga hoy día de molestarlo? No le conviene, ¿cierto? Eso yo le doy esa explicación a mi familia. Me ha tenido una lucha inmensa. Pero hoy doy gracias a mi Dios porque mi madre hoy día lee la palabra del Señor y se dobla la rodilla, una mujer de 89 años.
Amén. Ha conocido al Señor, ha aceptado a través de... Porque yo tuve que luchar muchas cosas. Mis hermanas, tengo 2 hermanas, una que era atea, la otra que no, hoy dobla su rodilla, me dicen, y oran al Señor. Qué gozo para mí. ¿Cuánto me ha costado, hermano, mi familia ganarme? Mira, un hermano que me está visitando, compartí 2 semanas con él, le hablé del Señor. Y yo digo, Señor, ayúdeme, soy ignorante en tus cosas, pero usted me ha dado las palabras para testificar. Y pido perdón a los hermanos si alguna vez ofendí a un hermano o me he enojado, pero estoy celosa con las cosas del Señor. Le he pedido perdón a Dios por eso, porque Él me ha ayudado mucho, hermano. Me ha ayudado, me ha bendecido con mis hijos, con mi familia, con mis nietos. Ha puesto muchas trabas en mi vida, en mi matrimonio, todo destruirlo. Pero aquí estoy en su casa de oración. Tengo una terrible enfermedad en mi cuerpo, pero aquí estoy parada, pero no me ganará Satanás esa lucha, como decía el hermano. Le he pedido perdón al Señor por mis pecados, por mis ofensas, por mis hermanos y ofendidos, y también por haberme puesto floja, no a seguir trabajando en las cosas, aunque fuera poquito lo que hiciera, pero era para el Señor, no para el mundo ni para los hermanos, era para el Señor. Amén. Me puse floja, hermano, tengo que reconocerlo. Pero ahí estoy saliendo adelante y tratar de servirle al Señor, aunque sea de ir, no sé, a barrer la iglesia, que me digan, yo lo hago con gozo. Interesante, porque ¿qué está cumpliendo usted? Por El eso ministerio todo que el depende. Señor le ha puesto. ¿Se fija? Usted está sirviendo porque le ha puesto un ministerio y usted lo está cumpliendo. De eso se trata, o sea, que nosotros cumplamos el ministerio del Señor en cuanto al trabajo dentro de la obra de Dios, en cuanto a la evangelización, en cuanto a todos los aspectos. A eso se refiere. Y vamos a cerrar ya porque me dice que estaba el pastor Hugo primero, entonces no podemos alargar porque ya me están diciendo que terminó el tiempo. Así que por favor, sea bien breve. Voy a ser muy breve. Creo que en esta mañana hemos retrocedido de lo que avanzamos ayer. Todavía no logramos entender que no podemos seguir atacando la fiebre si no sabemos por qué se produce la fiebre. Estamos atacando las consecuencias y no por qué se producen esas consecuencias. Ayer quedó muy claro cuando el pastor Juan Veloso dijo y dio el ejemplo de la mujer con Jesús, y después fue refrendado por lo que alguien más dijo allá, no sé quién fue. Nuestro problema es falta de convicción de pecado. Si no hay convicción de pecado, ¿de qué sirven las campañas evangelísticas? Si no hay convicción de pecado, ¿de qué sirve visitar al hermano para recuperarlo? Si no hay convicción de pecado, nada de lo demás sirve, porque es a propósito de la convicción de pecado que le damos el valor que verdaderamente tiene el obedecer al Señor Jesucristo. Y hasta el momento no logramos entender eso. Si nosotros tenemos un problema de convicción de pecado, todo lo demás es parafernalia. No quiero decir que es inútil, pero si no está este elemento previo en el asunto, de nada sirven las acciones. Si el fundamento de esas acciones no es verdaderamente hacer de nosotros en forma individual un análisis interno de que Cristo necesita más de nosotros, y no nos daría vergüenza, con convicción de pecado, no nos daría vergüenza predicarle a nuestra familia, no nos daría vergüenza salir a predicar en la ciudad donde todos me conocen. No habría problema evangelístico alguno, porque cada hermano sería un evangelista individual, en su casa, en su barrio, en su trabajo, en todo lugar. Hermanos, tenemos un problema de convicción de pecado. Ese es nuestro problema, ahí subyace nuestra dificultad. Tenemos un problema interno individual que tenemos que mejorarlo. Nuestro problema no es hacer más campañas evangelísticas. Si nuestro problema no son las cosas, nuestro problema es la condición en la que estamos haciendo las cosas. Por eso yo partí diciendo, Nehemías dijo, hemos pecado. ¿Y qué nos falta? Lo que dice el pastor.
Primero tener la claridad. Luego el llamado, dijimos que son tres llamados que el Señor nos hace. ¿Cuáles son? Salvación, santidad y servicio. Y ahí en alguna parte quedamos entrampados. Tenemos la salvación, a lo mejor en la parte de santidad estamos fallando. Y eso hace de que nosotros no tengamos un servicio eficaz. Y esto es lo último. Breve, por favor. Sí, bien Dos breve. palabras. Voy a tratar de ser bien breve. Buenas tardes, hermano. A ver, primero decirles que yo amo a la Iglesia Presbiteriana fundamentalista bíblica. Nací en la Iglesia Presbiteriana, debo haber aceptado al Señor entre los 8 y los 10 años. Llevo como 55 años que soy hija del Señor. Hubo un tiempo que me salí de la iglesia, no por ser pecadora, me salí de la iglesia por algunos motivos y quiero decirle que recorrí algunas, lo que nunca pensé hacer en mi vida, pero luego tal vez me sirvió en decir, para mí la mejor iglesia es la Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica, sin despreciar ninguna iglesia. Los que vamos a ir al cielo somos la iglesia invisible, donde van a estar todos los hijos del Señor. Y quiero decir algo, y eso es lo que me iba a referir. Yo tengo 5 hijos, y a una de mis hijas, no sé si ya me duele o no me duele, un pastor le dijo, ella me dice, a mí me echaron de la iglesia, sé que no es así, pero un pastor le dijo, si te vas, ándate porque tú eres la que vas a perder. Y claro, uno cuando sale de la iglesia sí pierde, pero creo que no son las palabras correctas para decirle a una persona de parte de un pastor. Bueno, decirle el punto del hermano Rivas, que dijo, ¿qué hacemos por los que se van de la iglesia? ¿Qué hacemos? ¿Los buscamos? Por ejemplo, yo miro a Priscila y me acuerdo de Roberto, me acuerdo de Damari, no sé, de niños que vi en la iglesia y que no están. ¿Qué estamos haciendo nosotros por rescatar a esos niños o a esos jóvenes? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuánto le vamos a visitar? Hablamos de predicar el evangelio afuera, pero parece que nos predicamos entre nosotros solamente y nos vamos a buscar a los que fueron un día y que a lo mejor quieren volver, pero a lo mejor tienen vergüenza, no sé, muchas cosas y no están. Y bueno, y decirles que la niña esa, que el pastor le dijo eso, ella está trabajando en la obra, trabaja mucho por el Señor, mucho por los campamentos, y yo estoy feliz por eso. Entonces es importante que nosotros atendamos lo que dijo el pastor Hugo. Lo primero es la convicción de pecado. Si en realidad nosotros no nos damos cuenta de los males que tenemos, ¿cómo vamos a ser eficaces en predicar el Evangelio? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que remediar y empezar a revisar cómo estamos trabajando, qué estamos haciendo, cómo es el servicio que hacemos en la obra de Dios, qué tenemos que mejorar, qué tenemos que cambiar. No solo la congregación, porque a veces podemos quejarnos de la congregación y decir la congregación, tal como se usaron términos que creo que uno tiene que tener cuidado, ¿no es cierto? Es muy orgullosa, todo eso, porque al final toda organización es orgullosa. Si nos lo ponemos en plano, todos empiezan a hacer. Yo he conversado con pastores bautistas y dicen, no, nosotros tenemos la verdad y punto. Dicen otros, esto es la verdad, y todos son orgullosos. Pero el hecho es que hay que tener cuidado con los términos. Pero sí, el hecho está en que tenemos que ver por qué no somos eficaces. Porque el pecado está en nosotros, porque en realidad no estamos sirviendo como debiéramos hacerlo, porque en realidad estamos esperando de los demás cambios, pero no yo. O sea, estamos mirando para el lado, pero no estoy mirando qué es lo que yo debo hacer, cómo yo debo cambiar, cómo yo debo actuar, la humildad que debo tener. Y eso es una de las cosas a veces que también carecemos nosotros, humildad para ponernos al servicio de las cosas de Dios, humildad. Y eso también dificulta el avance de la obra o el servicio en la obra del Señor. Entonces, creo que es bueno que nosotros revisemos un poco el funcionamiento de la iglesia y el funcionamiento personal de cada uno de nosotros.
en lo personal. El llamado es personal. Porque en la medida que cada uno de nosotros nos presentemos ante el Señor y personalmente pidamos perdón, vamos a ser capaces de pedir perdón a la iglesia y vamos a ser capaces también de ponernos humildemente en las manos del Señor para servirle, predicando el Evangelio, apoyando a nuestros hermanos que le necesitan y siendo partícipe integral de todo lo que significa la obra del Señor. Que el Señor nos bendiga.